Hola, amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Dejaremos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias por este hermoso tiempo, el cual usted nos permite poder venir a esta transmisión para poder aprender más de usted, Padre Santo, y aprender más de su santa y poderosa palabra. Le suplicamos que usted esté llevando cautivo, tal como lo dice en su palabra, todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y desde ya resistimos a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que su palabra sea ministrada con total libertad. Los atamos, los resistimos, los reprendemos y los echamos fuera a las profundidades del abismo, en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias le damos, Padre Santo. Gracias porque usted es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Asimismo, le suplicamos que nos permita aprender, entender y comprender las enseñanzas que usted tiene para nosotros. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Permaneciendo en el Señor, basados en 1 Juan capítulo 2, versículos del 26 al 28. Y es que a modo de introducción, podemos ver que este es un tema de gran relevancia para la vida cristiana, puesto que podemos destacar por medio de este tema que conlleva una participación y una responsabilidad muy importante en la vida del creyente, y es la permanencia. Entonces, para comenzar, veamos por favor lo que nos detallan las escrituras sagradas sobre este tema en 1 Juan capítulo 2, versículos del 26 al 28. Nos dice la palabra del Señor: Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Como podemos notar, nuestro andar por la vida no solo consiste en llegar, sino que una vez que estamos ahí, lo más complicado es mantenerse. Por consiguiente, la vida cristiana no vendría a ser una excepción, puesto que podemos llegar a creer que porque ya hemos oído alguna vez las verdades del Evangelio, con ello es más que suficiente para hacernos llamar cristianos, lo cual no es así. Y es por ello que muchas veces a la primera dificultad en cuanto a nuestra vida cristiana comenzamos a naufragar. Esto es precisamente a lo que se refirió nuestro Señor Jesucristo cuando nos habló por medio de la parábola del sembrador. Y eso lo podemos ver por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículos del 2 al 9. Nos dice la palabra del Señor: Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero, salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Tal como podemos observar de los 4 tipos de terreno, en 3 de ellos las semillas no permanecieron. Primero, aquellos que caen junto al camino y viene el malo y roba la semilla. Segundo, aquellos que caen en pedregales y cuando viene la prueba son de corta duración, puesto que no tienen raíz. Y tercero, aquellos que caen entre espinos y por los afanes de la vida la palabra es ahogada.
Como podemos ver, este tipo de personas son los que muchas veces estaban entre nosotros, pero lamentablemente salieron porque no permanecieron. Y esto es porque se dejaron llevar por ideologías, pensamientos, opiniones del mundo, por sus compromisos, sus lealtades, poniendo todo esto por delante antes que la opinión, los pensamientos y la obediencia a Dios, los cuales se encuentran expresadas en su santa y poderosa palabra. Este tipo de personas o cristianos, entre comillas, que no perseveran, no solamente abandonan literalmente su fe en nuestro Señor Jesucristo, sino que se convierten en detractores, en activistas del error, promoviendo de esta manera dentro de la iglesia sus propias ideologías, pensamientos e ideas, contaminando de esta manera la vida de otras personas, arrastrando así a otras personas junto con ellos. Estas personas detractoras que salieron de entre nosotros son los que dejaron de permanecer, de continuar, dejaron de perseverar, de estar firmes en la palabra de Dios. Y esto es debido a que en sus corazones decidieron amar más al mundo, dándole de esta manera preferencia a las cosas que el mundo ofrece. Cedieron y sucumbieron porque simplemente les fue más fácil dejarse llevar por los deseos carnales, por los deseos de sus ojos y por la vanagloria de la vida, que luchar hasta el final. Por consiguiente, esta es la verdadera advertencia constante, la cual el apóstol Juan nos ha estado brindando a lo largo del pasaje en 1 Juan capítulo 2, versículos del 26 al 28. Tal como podemos observar, el apóstol Juan inicia diciendo en 1 Juan capítulo 2, versículo 26, nos dice la palabra del Señor: os he escrito esto sobre los que os engañan. Como podemos notar, aquí el apóstol Juan se encuentra dando una advertencia firme hacia los creyentes para que no ignoremos las verdades en las que nosotros como verdaderos cristianos hemos sido instruidos. Asimismo, el apóstol Juan nos detalla más adelante que para que alguien deje de permanecer en la fe, debe primeramente haber escuchado la verdad, y al malinterpretar la verdad de la palabra de Dios, o de lo contrario, al no ver cumplidas sus ambiciones, sus anhelos, sus expectativas o sus metas personales, tales como la prosperidad, la felicidad al estilo del mundo, entre otros, se convierten en promotores y activistas del error. Por consiguiente, este tipo de personas son aquellos que se vuelven engañadores con sus acciones, con sus vidas llenas de orgullo y por tanto niegan a Cristo. Recordemos que no solamente confesamos con nuestra boca a nuestro Señor Jesucristo, sino que nuestras acciones, nuestra conducta, nuestras decisiones también son una muestra clara de nuestra confesión acerca de Cristo. Por tanto, estos engañadores son impostores, son guía del error para otros cristianos que gracias a sus conductas liberales sin compromiso son promotores de la maldad, convirtiéndose de esta manera en piedra de tropiezo para los creyentes. Así como la oscuridad no llega de golpe, sino que gradualmente se va oscureciendo mientras el sol se oculta. El amor por el mundo, el dejar de luchar o el comenzar a rendirse en la vida de los creyentes va llegando poco a poco, provocado por nuestros propios descuidos. Por ende, comenzamos a sentirnos cada vez más confiados, a tal punto que comenzamos a decir que no necesitamos a Dios y de esta manera permitirnos ciertas libertades, entre comillas, sobre lo que antes hacíamos, y es entonces que comenzamos a pensar que esto no destruirá nuestra dependencia de Dios. Es aquí entonces cuando el amor de muchos se comienza a enfriar, llegando de esta manera a ser completamente indiferentes a lo que pase alrededor nuestro. Es por ello también que las Escrituras Sagradas nos hablan acerca de esto. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquellos que terminan convirtiéndose en apóstatas son aquellos que dejaron que la maldad tomara una vez más el gobierno de sus vidas, y todo esto por abandonar a nuestro Señor Jesucristo,
y a consecuencia de esto su amor, su pasión, su compromiso y su lealtad por Dios se fue enfriando y terminan convirtiéndose en engañadores y detractores de la fe. Por tanto, debemos permanecer alertas en todo momento, puesto que debemos combatir este tipo de conductas en nuestras propias vidas. De igual modo, debemos estar alerta ante las advertencias que se nos muestran por medio de las Sagradas Escrituras sobre el permanecer siempre firmes en la fe. Veamos a continuación lo que nos dice las Escrituras Sagradas en 1 de Juan capítulo 2, versículo 27, la parte A. Nos dice la palabra del Señor: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Tal como podemos observar, existe una advertencia muy clara y firme de parte de Dios para los creyentes en cuanto a permanecer siempre en estado de alerta, sobre todo en estos últimos tiempos, sobre aquellos falsos hermanos y de aquellos falsos maestros que pretenden en todo momento arrastrarnos hacia el error. Veamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Nos dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Recordemos que nosotros como verdaderos creyentes hemos nacido de nuevo y por ello hemos sido sellados por el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. Y eso lo podemos ver por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13. Nos dice la palabra del Señor: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por tanto, aquellas personas que no permanecen, es decir, los falsos creyentes, no pueden ser guiados por el Espíritu Santo. Todo lo contrario, este tipo de personas son guiados por espíritus engañadores, impartiendo de esta manera doctrinas de demonios y por ende conducen a los creyentes a doctrinas erradas. Es por ello que el apóstol Juan nos sigue hablando en 1 Juan capítulo 2, versículo 27. Nos dice la palabra del Señor: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Veamos entonces, ¿qué es lo que el apóstol Juan nos está diciendo? Los creyentes no tenemos necesidad de aquellos falsos engañadores ni de sus falsas doctrinas, y esto es porque el verdadero creyente tiene al Espíritu Santo, quien nos guía a la verdad y nos guarda del error. Continuemos viendo lo que nos dice el apóstol Juan en el mismo versículo, en 1 Juan capítulo 2, versículo 27. Nos dice la palabra del Señor: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Todo verdadero creyente que ha nacido de nuevo recibe al Espíritu Santo por garantía de nuestra herencia de que somos hijos de Dios. Por tanto, el Espíritu Santo es quien nos capacita para resistir a los detractores de la fe y rechazar las conductas erradas y, por consiguiente, a defender la santidad, nuestra integridad, lealtad, entre otros. Es el Espíritu Santo quien nos revela las verdades de Dios, las cuales se encuentran contenidas por medio de las Sagradas Escrituras. Es por ello que el creyente en el Señor Jesucristo no necesita de nuevas revelaciones, tampoco de otro evangelio diferente ni de verdades adicionales, puesto que todo lo que se encuentra contenido en la palabra de Dios le es suficiente para andar en santidad. Por tanto, el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón y la palabra de Dios es todo lo que necesitamos para instruirnos en la verdad de Dios. He aquí que el apóstol Juan termina el versículo 27 hablándonos lo siguiente. Leamos en 1 Juan capítulo 2, versículo 27. Nos dice la palabra del Señor: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe,
así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en él. Es aquí entonces que si somos guiados por el Espíritu Santo, el creyente adquiere un compromiso de fidelidad para con nuestro Señor Jesucristo, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo que Dios da su Espíritu Santo al creyente, pero a su vez el creyente debe permanecer en Cristo. Permanecer en el Señor es morar, refugiarse, andar de la mano de nuestro Señor Jesucristo cada día en nuestro diario vivir. Permanecer en el Señor es persistir aún en los momentos más cruciales o difíciles de nuestra vida. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5, nos dice la palabra del Señor: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La permanencia requiere de un acto voluntario por parte del creyente, y es por eso que el fruto no tiene nada que ver con asuntos externos de éxito y prosperidad. Todo lo contrario, tiene que ver con nuestra calidad espiritual, en que tanto se asemeja nuestro carácter al de nuestro Señor Jesucristo. Permanecer en nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, que mayormente a nuestra carne no le agrada, ya que esto significa apartarse completamente del mal. Por tanto, Dios responde a aquellos que permanecen en Él, aquellos que moran con Él, y por ello que Dios da su Santo Espíritu para enseñarle al creyente todas las cosas necesarias para su edificación. Pero asimismo, Dios también espera que el cristiano permanezca en Cristo, de tal modo que pueda mantener una plena comunión con Él. Veamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas al respecto en 1 de Juan capítulo 2 versículo 28. Nos dice la palabra del Señor: Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Tal como podemos observar, existe una exhortación muy clara para todo verdadero creyente, y es la de permanecer siempre en el Señor. Asimismo, la esperanza en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo produce en la vida de nosotros los creyentes un efecto de permanencia continua, el anhelo de futuro glorioso de ver a nuestro Señor Jesucristo y estar con Él por toda la eternidad. El creyente que permanece está firme en su amor y su fe en nuestro Señor Jesucristo, y no tiene ningún temor por el rechazo del mundo, puesto que en la persona de Jesucristo encuentra su mayor dicha y su mayor gozo, siendo esto algo que ninguna cosa del mundo puede otorgar. La perseverancia no es un tema de discusión para el creyente, no es una sugerencia si quiere hacerlo o no, puesto que es un imperativo, siendo este un mandato entregado primero por nuestro Señor Jesucristo, y eso lo podemos ver por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículos del 9 al 10. Nos dice la palabra del Señor: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por tanto, la permanencia no es un asunto contemplativo, sino todo lo contrario, ya que permanecer en Cristo es algo dinámico, es una búsqueda constante de agradar más a Dios. Veamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12. Nos dice la palabra del Señor: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Como podemos notar, todo verdadero creyente tiene el deber delante de Dios de mostrarle al mundo el resultado de la salvación de Dios. Por consiguiente, su vida reflejará ese habitar constante en comunión con nuestro Señor Jesucristo, y esto se verá reflejado en su modo de hablar, en su mirar, en su actuar para con las demás personas, y a menos
que hay una salvación verdadera, esto le resultará imposible a cualquier persona, puesto que para esforzarse a vivir una vida que agrade a Dios, lo necesitamos a Él. Pero en cambio, si hay una verdadera conversión, un nuevo nacimiento, entonces hay una responsabilidad que nos compete a nosotros como creyentes de perseverar en fe y en obediencia a la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas en 1 de Juan capítulo 2 versículo 28. Nos dice la palabra del Señor: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Tal como podemos observar, una característica del creyente que permanece en el Señor es la esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esta esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo produce en la vida del creyente un efecto de permanencia continua, el anhelo de un futuro glorioso, de ver a nuestro Señor Jesucristo y estar con Él por toda la eternidad. Entonces, este vendría a ser una respuesta de obediencia a los mandamientos de Dios reflejados en su palabra. Por consiguiente, la mejor forma de esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo es vivir siempre preparados, en estado de alerta y vigilantes. Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 33. Nos dice la palabra del Señor: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículos del 35 al 37, nos dice la palabra del Señor: velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o el canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Tal como podemos observar, nadie tiene una fecha exacta del regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Sin embargo, es un hecho muy cierto que este gran acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia sucederá muy pronto. Aquellas personas que decidieron sucumbir a los placeres de este mundo, a dejarse llevar por la carne y abandonar de esta manera su convicción como cristiano, o al decidir no permanecer en santidad, tendrán que pagar las consecuencias por sus malas decisiones. Permanecer en el Señor es andar como nuestro Señor Jesucristo anduvo cuando estuvo aquí en la tierra. Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas al respecto. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 nos dice la palabra del Señor: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Por tanto, andar como nuestro Señor Jesucristo anduvo nos lleva a estar más cerca de Dios y a depender completamente de Él en nuestro diario vivir. Asimismo, nos lleva a vivir alejados de todas aquellas cosas que el mundo ofrece. Andar como nuestro Señor Jesucristo anduvo es permanecer bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, por encima de nuestra propia voluntad. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Señor Jesucristo, le damos las gracias por el mensaje de su palabra. Le suplicamos que todo lo aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones y que pueda echar raíces en nuestras vidas. Asimismo, le suplicamos, oh Dios, que nos ayudes a seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Ayúdanos también, Padre amado, a ser personas de testimonio y que podamos llevar tu palabra tal como nos lo has ordenado, Señor, hasta lo último de la tierra. Asimismo, le suplicamos, oh Dios, que nos ayudes para que podamos mantenernos siempre alertas, vigilantes, hasta que usted venga por nosotros. Le damos las gracias, Señor Jesucristo. Gracias por su eterno poder, amor, bondad e infinita misericordia para con nosotros. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.
Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.